En el corazón de la Ciudad de México, entre calles bulliciosas y edificios históricos, se encontraba el Café de los Sueños. Un pequeño rincón que parecía detenido en el tiempo. Las mesas de madera gastada, las lámparas colgantes de luz cálida y las paredes adornadas con fotografías antiguas lo convertían en un refugio acogedor para quienes buscaban inspiración, consuelo o simplemente un respiro del caos de la ciudad. Eran las 3 de la tarde de un viernes cuando Valeria, con su cuaderno de dibujo en mano, empujó la puerta de vidrio que tintineaba con un sonido familiar. Como de costumbre, se sentó en la esquina junto a la ventana, un lugar estratégico donde podía observar a los transeúntes mientras daba vida a sus bocetos. Valeria era una joven de 26 años, de cabello castaño ondulado y ojos grandes que reflejaban una mezcla de curiosidad y melancolía. Desde que había dejado la Universidad de Arte, dedicaba sus días a trabajar como diseñadora freelance, pero soñaba con montar una exposición con sus dibujos. Esa tarde, mientras trazaba las líneas de un paisaje urbano, la puerta del café volvió a abrirse. Un hombre alto y elegante entró, llevando un portafolio negro bajo el brazo. Alejandro, de 32 años, era un abogado que trabajaba en un bufete del centro. Su rutina diaria solía ser abrumadora, y aquel café era uno de los pocos lugares donde podía desconectar. Saludó al barista con un gesto de cabeza y eligió una mesa cercana a Valeria. Valeria levantó la mirada brevemente. Había algo en la postura de Alejandro, en su aire reservado pero decidido, que captó su atención. Sin embargo, volvió a su dibujo, tratando de concentrarse. Mientras tanto, Alejandro abrió su portafolio y sacó un pequeño cuaderno donde anotaba ideas y pensamientos que no compartía con nadie. Minutos después, la puerta del café se abrió de nuevo, dejando entrar a Mariana, una joven vibrante de 29 años, con una cámara colgada al cuello y una mochila que parecía haber recorrido el mundo entero. Mariana acababa de regresar de un viaje de 2 años por Sudamérica, donde había documentado la vida cotidiana en comunidades remotas. Su espíritu libre y sonrisa contagiosa iluminaban cualquier lugar al que llegaba. «Un café americano, por favor», dijo al barista mientras buscaba una mesa libre. Al no encontrar ninguna, se acercó a Valeria, quien estaba absorta en su dibujo. «Disculpa, ¿te importa si comparto la mesa? Parece que está lleno». Valeria levantó la mirada, sorprendida. Asintió tímidamente. «Claro, no hay problema». Mariana se sentó frente a ella y sacó su cámara, comenzando a revisar las fotografías en la pantalla. Valeria no pudo evitar echar un vistazo curioso. «¿Eres fotógrafa?», preguntó en voz baja. «Algo así. No profesional, pero me encanta capturar historias con imágenes», respondió Mariana con entusiasmo, mostrando una de sus fotos. «Esta la tomé en un pequeño pueblo en los Andes». «¿Y tú? ¿Dibujas?». Valeria asintió, girando su cuaderno para mostrarle el dibujo que estaba haciendo del café. Mariana lo observó con admiración. «Es increíble. Captaste perfectamente la atmósfera del lugar. Tienes un talento impresionante». Valeria sonrió, sintiendo un calor agradable ante el cumplido. Alejandro, que había estado escuchando sin querer, no pudo evitar intervenir. Siempre había sido un amante del arte, aunque su carrera lo había alejado de esa pasión. «Perdón por interrumpir, pero tu dibujo realmente es muy bueno», dijo, dirigiéndose a Valeria. «Es como si el café tuviera más vida en el papel que aquí mismo». Valeria se ruborizó levemente, pero agradeció el comentario. Mariana, divertida, miró a Alejandro. «¿Eres crítico de arte o algo así?», bromeó. «No, para nada. Soy abogado», respondió Alejandro, esbozando una ligera sonrisa. Mariana se echó a reír. «¡Qué combinación! Un abogado, una dibujante y una fotógrafa en la misma mesa. Esto suena a inicio de una buena historia». Los tres rieron, y poco a poco la conversación fluyó con naturalidad. Hablaron sobre sus vidas, sus sueños y lo que los había llevado al Café de los Sueños ese día.
Alejandro compartió que, aunque disfrutaba su trabajo, a menudo sentía que le faltaba algo. Valeria confesó que soñaba con exponer sus dibujos, pero temía que no fueran lo suficientemente buenos. Mariana les habló de las experiencias que había vivido durante su viaje, desde paisajes asombrosos hasta momentos de soledad profunda. Con cada palabra, los tres sintieron una conexión especial. Alejandro admiraba la valentía de Mariana y la sensibilidad de Valeria. Mariana se sentía intrigada por la mente estructurada de Alejandro y conmovida por la humildad de Valeria. Y Valeria, aunque luchaba con sus propios sentimientos, disfrutaba de la calidez de aquella conversación improvisada. El tiempo pasó rápidamente, y el sol comenzó a ponerse. Mariana revisó la hora en su reloj y se levantó de repente. «Caray. Tengo que irme. Tengo una reunión en 1 hora. Pero esto fue genial. ¿Qué les parece si nos volvemos a encontrar aquí la próxima semana? Podríamos traer algo de nuestro trabajo y compartirlo». Alejandro y Valeria asintieron, aunque ambos lo hicieron por razones distintas. Alejandro quería volver a ver a Mariana, mientras que Valeria sentía que esta nueva amistad podía ser el inicio de algo significativo, aunque no entendía del todo sus propios sentimientos. Antes de salir, Mariana sacó su cámara y les tomó una foto a ambos, prometiendo imprimirla para la próxima vez. Alejandro y Valeria se quedaron unos minutos más en el café, pero la conversación fue más breve. Cuando Alejandro se despidió, Valeria se quedó sola, observando su cuaderno. Sus manos dibujaban sin pensar mientras su mente divagaba entre el carisma de Mariana y la presencia tranquila de Alejandro. Valeria mira por la ventana y ve cómo la ciudad se ilumina con las primeras luces de la noche, mientras las palabras de Mariana resuenan en su mente. Parece el comienzo de una buena historia. Sin saberlo, estuvo a punto de vivir algo que cambiaría su vida para siempre. El sol del sábado comenzaba a descender sobre la Ciudad de México, pintando el cielo con tonalidades anaranjadas y rosadas. La ciudad bullía de actividad, pero en el interior de una galería de arte situada en la colonia Roma, el ambiente era sereno y cargado de expectativa. Las paredes blancas impecables estaban adornadas con una serie de fotografías que retrataban paisajes y rostros de comunidades rurales de Sudamérica. Era la primera exposición de Mariana desde su regreso, y aunque trataba de mostrarse relajada, por dentro sentía un cosquilleo de nervios. Valeria llegó temprano, como siempre hacía. Su atuendo sencillo y su inseparable cuaderno bajo el brazo contrastaban con el aire sofisticado de muchos de los asistentes. Caminó despacio entre las fotografías, deteniéndose en cada una para apreciar los detalles. Había algo en las imágenes de Mariana que la conmovía profundamente, una sensibilidad única, un ojo que capturaba no solo paisajes, sino historias. Pocos minutos después llegó Alejandro, impecablemente vestido con una camisa azul marino y pantalones oscuros. Aunque solía sentirse fuera de lugar en ambientes artísticos, decidió asistir porque quería apoyar a Mariana. Cuando sus ojos encontraron a Valeria entre la multitud, esbozó una sonrisa y se acercó a ella. «Hola, Valeria. No esperaba encontrarte tan temprano», dijo con un tono amistoso. Valeria se giró, sorprendida pero contenta de verlo. «Hola, Alejandro. Bueno, quería aprovechar para ver las fotos con calma antes de que llegara más gente». Alejandro asintió, su mirada recorriendo las fotografías. «Son impresionantes, ¿no crees? Mariana tiene un talento especial para capturar algo más allá de lo visible». Valeria estuvo de acuerdo, aunque no pudo evitar sentir un leve malestar al escuchar la admiración en la voz de Alejandro al hablar de Mariana. Decidió cambiar de tema. «¿Cómo ha estado tu semana? ¿Mucho trabajo?». Alejandro suspiró, relajando los hombros. «Como siempre, demasiadas reuniones y poco tiempo para respirar. Pero venir aquí me hace bien. Es como un recordatorio de que hay más cosas importantes en la vida». Antes de que Valeria pudiera responder, una voz familiar resonó detrás de ellos. «Valeria. Alejandro. Qué gusto que vinieran». Mariana apareció con su típica energía radiante,
llevando un vestido casual y el cabello recogido en un moño desordenado. Se acercó para abrazar a Valeria y luego a Alejandro, dejando un aroma a jazmín en el aire. Gracias por venir, de verdad. Significa mucho para mí, dijo con sinceridad. Es un honor estar aquí, respondió Alejandro, mirándola con una intensidad que no pasó desapercibida para Valeria. Mariana los llevó a recorrer la galería, explicando las historias detrás de algunas de sus fotos. Había una en particular que llamó la atención de Alejandro, un retrato de una anciana indígena, con arrugas profundas y una mirada que parecía contar décadas de historias. Mariana explicó que la mujer había perdido a su familia en un deslizamiento de tierra y, aún así, había encontrado la fuerza para reconstruir su vida. Es increíble cómo algunas personas encuentran resiliencia en las circunstancias más difíciles, comentó Alejandro, claramente conmovido. Sí, esa es la esencia de lo que intento capturar, respondió Mariana, cruzando miradas con él por un momento demasiado largo. Valeria, sintiéndose como una espectadora en esa interacción, fingió interesarse por otra fotografía cercana. Pero por dentro, una sensación de vacío comenzaba a crecer. No sabía exactamente por qué, pero le dolía. La noche continuó, y los invitados comenzaron a llegar en mayor número. Alejandro y Mariana se perdieron entre conversaciones con otros asistentes, mientras Valeria se retiró a un rincón, observando desde la distancia. Fue entonces cuando Mariana se acercó nuevamente a ella, esta vez con 2 copas de vino en las manos. Toma, pensé que tal vez necesitabas esto, dijo, ofreciéndole una copa. Valeria sonrió débilmente, aceptándola. Gracias. Tus fotos son maravillosas, Mariana. Realmente transmiten algo especial. Mariana se sentó junto a ella en una banca cercana, suspirando profundamente. Gracias, Valeria. Pero, ¿sabes algo? A veces siento que aún no encuentro lo que busco. Como si siempre estuviera persiguiendo algo inalcanzable. Valeria frunció el ceño, sorprendida por la confesión. ¿Cómo puedes sentir eso? Has viajado tanto, has logrado cosas que muchos solo sueñan. Tal vez ese sea el problema, respondió Mariana, mirando fijamente su copa de vino. Todo parece tan efímero. Como si lo que hago no tuviera raíces. Valeria no supo qué responder. Había algo vulnerable en la voz de Mariana que la hacía querer consolarla, pero las palabras no salían. En su lugar, puso una mano sobre la de Mariana, un gesto que las dos sostuvieron en silencio por un instante. De pronto, Alejandro apareció junto a ellas, rompiendo la quietud. ¿Interrumpo algo?, preguntó con una sonrisa, aunque su mirada reflejaba cierta curiosidad. Mariana retiró su mano rápidamente y se puso de pie. No, claro que no. Estábamos hablando de lo fugaz que puede ser la vida, respondió, tratando de sonar despreocupada. Alejandro asintió, pero dirigió una breve mirada inquisitiva hacia Valeria, quien evitó su mirada y se levantó también. Creo que es hora de que me vaya. Ha sido una noche increíble, Mariana. Felicidades por tu trabajo, dijo Valeria, intentando sonar animada. ¿Ya te vas? Pero si apenas empieza lo bueno, replicó Mariana con una sonrisa. Sí, tengo que levantarme temprano mañana. Pero de verdad, gracias por invitarme. Mariana la abrazó calurosamente, y Alejandro se despidió con un ligero toque en el brazo. Valeria salió de la galería sintiendo un nudo en el estómago, como si hubiera dejado algo importante sin decir. De vuelta dentro, Mariana y Alejandro continuaron hablando, acercándose más con cada palabra compartida. Alejandro, admirado por la pasión y la autenticidad de Mariana, no podía evitar sentirse atraído por ella. Mariana, por su parte, disfrutaba de la atención, pero no podía dejar de pensar en la conexión fugaz que había sentido con Valeria momentos antes. Valeria camina por las calles del barrio Roma, con las luces de la ciudad reflejadas en los charcos de las aceras. En su mente, la noche se repetía una y otra vez, cada mirada, cada palabra, mientras se preguntaba qué significaba realmente lo que estaba sintiendo.
La tarde caía sobre la Ciudad de México, y un manto gris comenzaba a cubrir el cielo. Una ligera llovizna empezaba a empapar las calles, y el sonido de los automóviles resonaba como una sinfonía urbana que acompañaba a los pensamientos dispersos de Alejandro. Había pasado todo el día en su oficina, pero su mente no lograba concentrarse. Desde la noche de la exposición, la imagen de Mariana y su sonrisa se habían convertido en una constante en su mente. Había algo en ella que lo desarmaba, una mezcla de libertad y misterio que contrastaba con la estructura metódica de su vida. Mientras tanto, Valeria, en su pequeño departamento, intentaba sumergirse en sus dibujos, pero sus pensamientos estaban igualmente revueltos. La conexión fugaz que había compartido con Mariana en la galería, ese instante en que sus manos se tocaron y las palabras parecieron innecesarias, seguía resonando en su interior. No entendía completamente lo que sentía, pero sabía que algo había cambiado. Esa noche, Alejandro había decidido invitar a Mariana a salir. Una llamada rápida, acompañada de su tono firme pero cordial, había sido suficiente para coordinar el encuentro. Mariana aceptó con entusiasmo, aunque dentro de ella persistía cierta incomodidad. Desde su regreso, su vida se había vuelto más compleja de lo que había esperado. Entre su creciente relación con Alejandro y la conexión inesperada con Valeria, sentía que estaba caminando por una cuerda floja. La lluvia se intensificó cuando Alejandro y Mariana llegaron al mirador de la Torre Latinoamericana. Desde lo alto, las luces de la ciudad se extendían como un océano brillante que parecía no tener fin. Alejandro había elegido ese lugar por su significado simbólico, un punto donde el caos de la ciudad podía observarse desde una perspectiva tranquila y ordenada. Siempre he pensado que este lugar tiene algo mágico, dijo Alejandro mientras se apoyaba en la baranda de vidrio. Es como si desde aquí todo tuviera sentido, incluso cuando allá abajo parece no haberlo. Mariana, envuelta en una bufanda gruesa, sonrió, aunque sus ojos reflejaban cierta melancolía. Es hermoso, sí. Pero también me recuerda lo pequeños que somos. Todas esas luces, todas esas vidas, y nosotros somos solo un fragmento de algo mucho más grande. Alejandro la miró, fascinado por la profundidad de sus palabras. Eso es lo que me gusta de ti, Mariana. Tienes una forma única de ver el mundo. Mariana giró la cabeza hacia él, un poco sorprendida. ¿De verdad crees eso? A veces siento que soy solo una persona perdida, saltando de un lugar a otro sin saber realmente qué busco. Alejandro negó con la cabeza. Creo que tienes más claro lo que buscas de lo que quieres admitir. Eres valiente, más de lo que yo jamás he sido. Mariana soltó una risa suave, pero luego lo miró con seriedad. No te subestimes, Alejandro. Todos enfrentamos nuestras propias batallas, y la tuya no es menos importante que la mía. El momento se llenó de una tensión que ninguno de los dos supo cómo manejar. Alejandro dio un paso más cerca de Mariana, y ella no retrocedió. Sus miradas se encontraron, y el ruido de la ciudad se desvaneció en el fondo. Alejandro levantó la mano para acariciar suavemente el rostro de Mariana, y antes de que pudiera dudar, se inclinó para besarla. El beso fue intenso pero breve, lleno de emociones contenidas. Mariana cerró los ojos, tratando de procesar lo que acababa de ocurrir. Aunque sentía algo por Alejandro, no podía ignorar la confusión en su interior. Había otra persona en sus pensamientos, alguien que no esperaba que ocupara ese espacio, Valeria. Alejandro, empezó a decir, pero él la interrumpió. No tienes que decir nada. Lo que sea que sientas, lo resolveremos juntos. Mariana asintió lentamente, aunque no estaba segura de poder cumplir esa promesa. Por otro lado, Valeria, incapaz de ignorar sus emociones, había tomado una decisión impulsiva. Esa misma noche, decidió ir a casa de Alejandro. No sabía exactamente qué quería decirle, pero sentía la necesidad de ser honesta. La lluvia seguía cayendo cuando llegó al edificio donde él vivía. Subió las escaleras con el corazón latiendo rápidamente, cada paso resonando en el eco de su indecisión. Cuando llegó a la puerta, se detuvo. ¿Qué le diría?
¿Cómo explicaría algo que ni ella misma entendía? Antes de que pudiera tocar, escuchó voces detrás de la puerta. Reconoció la risa de Alejandro y la voz de Mariana. Su corazón se hundió. La puerta se abrió de repente, y Alejandro apareció, sorprendido al verla ahí. «¿Valeria? ¿Qué haces aquí?», preguntó, claramente desconcertado. Mariana estaba justo detrás de él, con el cabello ligeramente húmedo por la lluvia y una expresión de sorpresa. Valeria sintió como las palabras se atoraban en su garganta. Finalmente, forzó una sonrisa falsa y sostuvo su cuaderno frente a ella. «Lo siento, Alejandro. Vine a entregarte este boceto que prometí. Pero parece que no es un buen momento». Alejandro frunció el ceño, mirando el cuaderno como si no entendiera lo que estaba ocurriendo. Mariana, sintiendo la incomodidad del momento, dio un paso hacia adelante. «Valeria, qué gusto verte. ¿Quieres entrar?». «Estamos», comenzó a decir, pero Valeria la interrumpió. «No, gracias. Solo vine a dejar esto. Tengo que irme». Antes de que pudieran detenerla, Valeria giró sobre sus talones y se alejó rápidamente. La lluvia golpeaba su rostro mientras descendía las escaleras, pero no podía distinguir si las gotas en su piel eran de la lluvia o de sus propias lágrimas. Había sido un error venir, un error exponerse de esa manera. Valeria camina bajo la lluvia, con el cuaderno aún en las manos, mientras en el apartamento de Alejandro, él y Mariana guardan silencio, sintiendo que algo importante acaba de pasar entre los tres. La lluvia había cesado, pero el aire seguía impregnado de un frío húmedo que se colaba entre las calles de la colonia Roma. Valeria no había dormido bien. Después del incidente en el apartamento de Alejandro, su mente no había dejado de darle vueltas a lo sucedido. Sentada frente a la ventana de su pequeño departamento, observaba las gotas de agua que aún resbalaban por el vidrio. Su cuaderno de dibujo estaba abierto sobre la mesa, pero sus manos permanecían quietas. Las líneas que solían fluir con tanta facilidad ahora se sentían imposibles. En otro lado de la ciudad, Mariana tampoco lograba concentrarse. Había pasado la noche pensando en Valeria. Había algo en su expresión cuando apareció en el apartamento de Alejandro que no podía quitarse de la cabeza. Era una mezcla de vulnerabilidad y tristeza que la hacía sentir culpable. Aunque intentaba convencerse de que no había hecho nada malo, no podía ignorar la conexión que había surgido entre ambas desde aquella noche en la galería. Alejandro, en cambio, estaba inmerso en su rutina habitual. El trabajo lo mantenía ocupado, pero cada vez que su mente divagaba, pensaba en Valeria. Algo en su expresión de aquella noche lo inquietaba, como si hubiera perdido una parte de la tranquilidad que sentía al estar con ella. Aunque Mariana lo atraía, no podía ignorar el hecho de que la distancia con Valeria se había vuelto dolorosamente evidente. Esa tarde, Mariana decidió que era momento de enfrentar las cosas. Había algo que necesitaba aclarar, aunque no estaba segura de cómo hacerlo. Marcó el número de Valeria con el corazón latiéndole con fuerza. Después de 3 timbres, Valeria respondió con voz apagada. «Hola, Mariana». «Valeria, hola. Quería hablar contigo. ¿Podemos vernos?», preguntó Mariana, intentando sonar casual. Hubo un breve silencio al otro lado de la línea. «Está bien». «¿Dónde?», respondió Valeria finalmente. Mariana sugirió encontrarse en un parque cercano, un lugar tranquilo donde pudieran hablar sin interrupciones. Valeria aceptó, aunque con cierta reticencia. Cuando llegó al parque, Mariana la estaba esperando sentada en una banca de madera. Llevaba un suéter grueso y su cabello recogido en un moño desordenado, como era su costumbre. Valeria se acercó lentamente, sintiendo una mezcla de nerviosismo y curiosidad. «Gracias por venir», dijo Mariana cuando Valeria se sentó a su lado. «De nada. ¿Qué querías decirme?», preguntó Valeria, con la mirada fija en sus manos. Mariana respiró hondo antes de hablar.
Quería disculparme por lo que pasó en casa de Alejandro. No sé exactamente qué sentiste, pero puedo imaginar que no fue fácil para ti. Valeria levantó la mirada, sorprendida por la sinceridad de Mariana. No tienes que disculparte, Mariana. Tú no hiciste nada malo. Fui yo quien apareció de repente, sin avisar. Mariana negó con la cabeza. No, Valeria. Lo que quiero decir es que siento que te herí, aunque no era mi intención. Hubo un silencio incómodo entre ambas. Valeria intentaba encontrar las palabras adecuadas, pero todo lo que sentía parecía demasiado complicado para expresar. No es fácil para mí, dijo finalmente. Tú y Alejandro tienen una conexión que yo no puedo evitar notar. Y eso me duele. Mariana la miró fijamente, sintiendo como su pecho se apretaba con cada palabra de Valeria. Valeria, empezó a decir, pero se detuvo. Las palabras parecían insuficientes. En un impulso, tomó la mano de Valeria entre las suyas. La piel de Valeria era cálida, y el gesto hizo que ambas sintieran una corriente de electricidad pasar entre ellas. No sé cómo explicarlo, continuó Mariana. Pero hay algo en ti que me hace sentir diferente. No quiero lastimarte, pero tampoco quiero ignorar lo que siento. Valeria sintió que el aire se detenía a su alrededor. Sus ojos buscaron los de Mariana, intentando entender lo que esas palabras significaban. ¿Qué estás diciendo, Mariana?, preguntó en voz baja. Mariana bajó la mirada, luchando con sus propias emociones. Lo que siento por ti es complicado. Nunca había sentido algo así por alguien como tú. Pero también me siento atraída por Alejandro, y eso me confunde. Valeria apartó la mano, incapaz de contener la mezcla de dolor y esperanza que crecía dentro de ella. No quiero ser parte de tu confusión, Mariana. No puedo competir con Alejandro, ni quiero hacerlo. Mariana negó con la cabeza, desesperada. No se trata de competir, Valeria. Se trata de lo que siento. Y lo que siento por ti, es real. Valeria se levantó abruptamente, sintiendo que las lágrimas amenazaban con brotar. Necesito tiempo, Mariana. Esto es demasiado para mí. Sin esperar una respuesta, Valeria se alejó, dejando a Mariana sola en la banca. Mariana la observó mientras desaparecía entre los árboles, sintiendo un peso aplastante en el pecho. Había sido honesta, pero la honestidad no parecía suficiente para arreglar las cosas. Esa noche, Valeria volvió a su departamento y se sumergió en su arte. Sus dibujos reflejaban un torbellino de emociones, con líneas caóticas y figuras que parecían a punto de desmoronarse. Era su forma de procesar lo que había pasado, de poner en papel lo que no podía decir en palabras. Mariana, por su parte, se quedó despierta hasta tarde, mirando las fotografías de su última exposición. Cada imagen le recordaba las historias que había capturado, pero ninguna parecía reflejar lo que estaba viviendo ahora. Por primera vez, sentía que no sabía cómo contar su propia historia. En su apartamento, Alejandro también estaba inquieto. Había intentado llamar a Mariana, pero ella no respondió. Sentía que algo estaba cambiando entre ellos, algo que no entendía del todo. Sin embargo, había algo más que lo perturbaba, la sensación de que Valeria se estaba alejando de él, de que había algo importante que no le estaba diciendo. Los tres están inmersos en sus propios pensamientos, físicamente separados pero conectados por un hilo invisible de emociones no resueltas. Afuera, la lluvia comenzó de nuevo, como si la ciudad reflejara la tormenta que todos llevaban dentro. El sol se ocultaba tras las montañas, tiñendo el cielo de tonos cálidos mientras las luces de la ciudad comenzaban a encenderse. Esa noche, Alejandro había organizado una fiesta en su apartamento para celebrar su reciente ascenso en el bufete de abogados. Era un evento pequeño, con amigos cercanos y colegas, pero también una oportunidad para compartir un momento con Mariana y, quizás, para resolver las dudas que lo habían estado atormentando desde la noche del mirador. Valeria, por otro lado, dudó en aceptar la invitación.
Había evitado a Mariana desde su encuentro en el parque, y la idea de verla junto a Alejandro en un ambiente festivo la llenaba de ansiedad. Sin embargo, la insistencia de Alejandro y la presencia de su amigo Esteban, que ofreció acompañarla, terminaron por convencerla. Cuando Valeria llegó al apartamento de Alejandro, la música suave llenaba el aire y las voces de los invitados se mezclaban con el tintineo de copas. Alejandro la recibió con una cálida sonrisa, pero detrás de su cordialidad había una nota de nerviosismo. Desde que Mariana había entrado en su vida, había algo en la relación con Valeria que se sentía diferente, como si una barrera invisible se hubiera formado entre ellos. «Valeria, me alegra que hayas venido», dijo Alejandro mientras le ofrecía una copa de vino. «Gracias por invitarme», respondió ella con una sonrisa tímida. Esteban, quien estaba junto a ella, aprovechó la oportunidad para felicitar a Alejandro. «Felicitaciones por el ascenso, Alejandro. Parece que todo está marchando bien para ti». «Gracias, Esteban». «Sí, ha sido un buen año», respondió Alejandro, aunque su tono no tenía la seguridad que sus palabras implicaban. Mientras Alejandro se alejaba para atender a otros invitados, Valeria y Esteban se movieron hacia un rincón menos concurrido. Desde allí, Valeria pudo ver a Mariana, quien había llegado poco antes, conversando animadamente con un grupo de personas. Su risa resonaba en el ambiente, y su energía parecía iluminar la habitación. Esteban notó la mirada de Valeria y se inclinó hacia ella. «¿Estás bien? Pareces distraída». Valeria asintió, tratando de disimular. «Sí, solo estoy un poco cansada». Esteban sonrió, pero no insistió. Conocía a Valeria lo suficiente para saber que no hablaría de lo que sentía hasta que estuviera lista. A medida que avanzaba la noche, Alejandro y Mariana se encontraron a solas en la cocina, lejos de las miradas de los invitados. Alejandro aprovechó el momento para acercarse a ella. «Mariana, he estado pensando en nosotros. Siento que hay algo que no hemos hablado». Mariana lo miró con una mezcla de curiosidad y precaución. «¿A qué te refieres?». Alejandro tomó aire, eligiendo sus palabras con cuidado. «Me importas mucho, Mariana. Pero a veces siento que hay algo que te retiene, como si no estuvieras completamente aquí». Mariana apartó la mirada, sintiendo como su pecho se apretaba. Sabía que era el momento de ser honesta, pero las palabras le costaban. «Alejandro, no es fácil para mí. Lo que siento por ti es real, pero también hay cosas que no puedo ignorar, cosas que no tienen que ver contigo». Alejandro frunció el ceño, confundido. «¿Qué cosas? ¿Es Valeria?». El silencio de Mariana fue suficiente para confirmarlo. Alejandro sintió una punzada de dolor y algo más profundo: traición. «¿Tú y Valeria?», preguntó en voz baja, como si no pudiera creer lo que estaba diciendo. «No es lo que piensas», respondió Mariana rápidamente. «No ha pasado nada. Pero hay una conexión entre nosotras que no puedo negar, y eso me tiene confundida». Alejandro se alejó, pasando una mano por su cabello en un gesto de frustración. «¿Y qué se supone que debo hacer con esto?», preguntó, su voz subiendo ligeramente de tono. Mariana no supo qué responder. Antes de que pudiera intentarlo, Alejandro salió de la cocina, dejando a Mariana sola con sus pensamientos. En la sala, Valeria notó el cambio en Alejandro cuando regresó. Su expresión había perdido la calidez de antes, y había algo tenso en su postura. Sin embargo, intentó mantener la compostura mientras retomaba la conversación con los invitados. Mariana, por su parte, decidió buscar a Valeria. Necesitaba hablar con ella, aunque no estaba segura de qué diría. Cuando la encontró en el rincón junto a Esteban, su corazón latía con fuerza. «¿Podemos hablar?», preguntó, ignorando la mirada curiosa de Esteban. Valeria dudó por un momento, pero finalmente asintió. Mariana la llevó a un balcón que daba vista a la ciudad, el aire fresco ayudándolas a calmarse un poco. «Valeria, siento si te he confundido. No quiero hacerte daño, pero todo esto,
todo lo que siento es nuevo para mí. Valeria la miró, sus ojos reflejando una mezcla de dolor y esperanza. Mariana, no necesito que me digas lo que sientes. Lo que necesito es claridad. ¿Qué quieres? Mariana bajó la mirada, luchando por encontrar una respuesta. Finalmente, levantó los ojos y tomó las manos de Valeria. Quiero entender lo que siento, pero también quiero ser justa contigo y con Alejandro. Y no sé si eso es posible. Valeria apartó sus manos, sintiendo que las lágrimas estaban a punto de brotar. No puedo ser tu segunda opción, Mariana. Si no sabes lo que quieres, entonces no puedo seguir aquí. Antes de que Mariana pudiera responder, Valeria regresó al interior del apartamento. Mariana se quedó sola en el balcón, sintiendo como las palabras de Valeria la golpeaban con fuerza. La noche terminó de manera incómoda. Valeria y Esteban se fueron poco después, mientras que Alejandro evitó a Mariana por el resto de la fiesta. Cuando los últimos invitados se marcharon, Alejandro se sentó en el sofá, mirando fijamente una copa de vino medio vacía. Mariana se acercó a él, con el corazón pesado. Alejandro, lo siento. Quiero que sepas que no quise lastimarte. Alejandro la miró, su expresión cansada pero firme. No quiero ser alguien a quien miras mientras piensas en otra persona, Mariana. Merecemos algo mejor que esto. Mariana asintió lentamente, sintiendo que las palabras de Alejandro eran más verdad de lo que estaba lista para aceptar. Alejandro cierra la puerta detrás de Mariana mientras ella se aleja por las luminosas calles del barrio Roma. Cada uno de los tres personajes siente que algo se ha roto y, aunque las respuestas aún no están claras, el camino a seguir inevitablemente será diferente. El sol se alzaba tímidamente sobre la Ciudad de México, tiñendo de dorado las fachadas de los edificios y las calles que aún despertaban del bullicio de la noche anterior. Sin embargo, para Valeria, el brillo de la mañana no lograba disipar la sombra de sus pensamientos. Desde la noche en el café, había evitado a Mariana y Alejandro, sintiendo que necesitaba distancia para comprender la maraña de emociones que la envolvía. Esa tarde, mientras caminaba por las calles adoquinadas de Coyoacán, Valeria se encontró con Esteban, su amigo de infancia y confidente. Él notó de inmediato la expresión apagada en su rostro y la invitó a sentarse en una banca bajo la sombra de un frondoso árbol. Valeria, ¿qué está pasando? Te he notado distante últimamente, dijo Esteban, con una mirada preocupada. Valeria suspiró, dejando que sus hombros se relajaran un poco. Es complicado, Esteban. Me siento atrapada en un círculo del que no sé cómo salir. Alejandro, Mariana, todo se ha vuelto un caos. Esteban asintió, mostrando su disposición a escuchar. ¿Quieres hablar de ello? Tal vez decirlo en voz alta te ayude a aclararlo. Valeria titubeó antes de hablar, pero finalmente las palabras fluyeron. Le contó sobre la confusión de Mariana, la conexión que sentía con ella y cómo la presencia de Alejandro complicaba aún más sus emociones. Mientras hablaba, sintió que un peso se aligeraba en su pecho. No sé qué hacer, Esteban. Me importa tanto lo que tengo con ellos, pero estar en medio de esto me está consumiendo. Esteban colocó una mano en su hombro, transmitiéndole calma. A veces, la mejor manera de cuidar de los demás es cuidarte a ti misma primero. Tal vez necesites tiempo lejos de ellos para aclarar lo que realmente quieres. Valeria asintió lentamente, considerando sus palabras. Mientras tanto, Alejandro había pasado días sumido en su trabajo, usando la rutina como un refugio para escapar de sus emociones. Sin embargo, esa tarde, después de varias reuniones agotadoras, se dio cuenta de que no podía seguir evitándolo. Decidió buscar consejo de alguien en quien siempre había confiado, doña Carmen, una mujer mayor conocida en el barrio por su sabiduría. Sentado frente a una taza de café caliente en la acogedora sala de doña Carmen, Alejandro habló con franqueza. Doña Carmen, siento que estoy perdiendo el control de todo. Hay dos mujeres en mi vida, y no quiero lastimar a ninguna, pero parece que lo estoy haciendo de todos modos. Doña Carmen, con su habitual serenidad,
lo miró fijamente antes de responder. Alejandro, el corazón nunca sigue caminos sencillos. Pero lo importante es la honestidad, primero contigo mismo y luego con los demás. ¿Qué es lo que realmente sientes? Alejandro se quedó en silencio por un momento, buscando en su interior una respuesta clara. Siento que me importan las dos, pero de maneras diferentes. Con Mariana, todo es intenso y apasionado, pero también incierto. Con Valeria, hay calma, pero también algo que me hace querer protegerla. No sé cómo manejar esto. Doña Carmen sonrió con amabilidad. El amor no siempre significa estar con alguien. A veces, significa dejar ir para permitir que tanto tú como la otra persona encuentren lo que realmente necesitan. Alejandro agradeció las palabras de Doña Carmen, aunque sabía que tomar ese paso sería más difícil de lo que imaginaba. En su pequeño estudio, Mariana estaba rodeada de fotografías. Desde la noche en el café, había intentado enfocarse en su trabajo, pero las imágenes frente a ella parecían vacías, como si faltara algo esencial. Decidió llamar a su amiga Lucía, una fotógrafa con quien había compartido muchos viajes y confidencias. «Mariana, querida, ¿qué pasa?», preguntó Lucía al contestar la llamada. Mariana suspiró, sintiendo como las palabras se atoraban en su garganta. «Lucía, estoy atrapada. Hay dos personas que significan mucho para mí, pero no sé cómo manejar lo que siento. Cada decisión parece llevarme a lastimar a alguien, y me odio por eso». Lucía guardó silencio por un momento antes de responder. «Mariana, el amor no siempre se trata de elegir a alguien más. A veces, se trata de elegirte a ti misma. Tal vez necesitas alejarte un poco para aclarar tu mente». Mariana cerró los ojos, dejando que las palabras de su amiga calaran en su interior. Sabía que Lucía tenía razón, pero enfrentarlo era otra cosa. Esa noche, mientras las luces de la ciudad parpadeaban como estrellas lejanas, Valeria, Alejandro y Mariana, cada uno en su propio espacio, reflexionaron sobre lo que los unía y lo que los separaba. Las emociones eran intensas, pero también inevitables. Aunque no lo sabían, el camino hacia la claridad había comenzado. Valeria dibuja en su cuaderno, Alejandro mira el horizonte a través de la ventana de su departamento y Mariana mira una de sus fotografías, cada uno buscando respuestas en su interior. Afuera, la ciudad seguía su curso, indiferente a las tormentas emocionales que enfrentaban sus habitantes. La Ciudad de México estaba envuelta en el bullicio habitual de la tarde, pero para Valeria, Mariana y Alejandro, el ruido exterior contrastaba con el silencio pesado que reinaba en sus corazones. Después de semanas de tensiones acumuladas y decisiones evitadas, los tres estaban a punto de enfrentarse a sus emociones de una manera inevitable. Valeria había pasado días inmersa en su arte, buscando consuelo en los trazos que delineaban su cuaderno. Esa tarde, mientras trabajaba en su estudio, recibió un mensaje inesperado de Mariana: «Tenemos que hablar. ¿Puedes encontrarte conmigo en el Café de los Sueños esta noche?». El corazón de Valeria latió con fuerza. No estaba segura de lo que Mariana quería decir, pero sabía que no podía seguir evitando esa conversación. Decidió ir, aunque la idea la llenaba de nerviosismo. Mientras tanto, Alejandro estaba en su despacho, revisando documentos legales que no lograban capturar su atención. Desde su conversación con Doña Carmen, había estado reflexionando sobre su situación con Mariana y Valeria. Sabía que la única manera de avanzar era confrontar sus sentimientos, pero temía lo que eso significaría para sus relaciones. En un momento de impulso, tomó su teléfono y envió un mensaje a Mariana: «Necesito verte. Es importante». La respuesta de Mariana llegó poco después: «Estoy en el Café de los Sueños esta noche. Puedes venir si quieres». Alejandro sintió una mezcla de alivio y ansiedad. Sabía que esa noche sería decisiva. El Café de los Sueños estaba más concurrido de lo habitual, con el murmullo de las conversaciones llenando el ambiente cálido. Valeria llegó primero, eligiendo una mesa en la esquina, cerca de la ventana. Su cuaderno estaba sobre la mesa, pero no tenía fuerzas para abrirlo.
su mente estaba enfocada en lo que Mariana podría decirle. Minutos después, Mariana llegó, su cabello despeinado por el viento y una expresión de incertidumbre en el rostro. Al verla, Valeria sintió una punzada en el pecho, pero trató de mantener la calma. «Gracias por venir», dijo Mariana mientras se sentaba frente a ella. «No sabía si debía, pero aquí estoy», respondió Valeria, su voz suave pero firme. Mariana jugueteó con su taza de café antes de hablar. «Valeria, no puedo seguir guardándome esto. Lo que siento por ti es real, pero también es confuso. Y sé que he cometido errores al no ser clara contigo ni con Alejandro». Valeria sostuvo la mirada de Mariana, sintiendo una mezcla de esperanza y dolor. «Mariana, no necesito que me digas lo que sientes por mí si eso no viene acompañado de una decisión. No quiero ser una opción más en tu vida». Mariana asintió, visiblemente afectada por las palabras de Valeria. «Lo sé, y por eso estoy aquí. Quiero que sepas que estoy intentando entender lo que quiero, pero no quiero arrastrarte a mi confusión». Antes de que Valeria pudiera responder, la campanilla de la puerta del café sonó, anunciando la llegada de Alejandro. Ambos lo vieron entrar, su figura alta y elegante destacando en el ambiente. Al verlas juntas, Alejandro comprendió que la conversación que había evitado por tanto tiempo ahora era inevitable. «Parece que llegué en el momento justo», dijo mientras se acercaba a la mesa. Mariana lo saludó con un gesto de cabeza, y Valeria desvió la mirada hacia su cuaderno. Alejandro tomó una silla y se sentó con ellos, su expresión una mezcla de determinación y nerviosismo. «Creo que es hora de que los tres hablemos, sin rodeos», dijo Alejandro, su voz firme pero sin agresividad. Mariana asintió, sintiendo que el peso de sus decisiones estaba a punto de caer sobre ella. «Tienes razón, Alejandro. Esto no puede seguir así». El café, aunque lleno de personas, parecía estar envuelto en un silencio sepulcral para los tres. Mariana tomó aire antes de hablar. «Lo que siento por ambos es real, pero no es justo para ninguno de ustedes. He estado atrapada en mi propia indecisión, y eso solo ha causado daño». Alejandro la miró con atención, pero luego su mirada se desvió hacia Valeria. «Valeria, no sé cómo terminamos en esta situación, pero quiero que sepas que nunca quise hacerte daño. Nuestra amistad siempre ha sido importante para mí, y me duele pensar que la he puesto en peligro». Valeria lo miró directamente por primera vez esa noche. «Alejandro, siempre he valorado nuestra amistad, pero no puedo negar que esto me ha afectado más de lo que puedo manejar. Y aunque aprecio tus palabras, necesito tiempo para procesar todo esto». Alejandro asintió, aceptando la honestidad de Valeria. «Lo entiendo. Solo quiero que sepas que siempre estaré aquí para ti, pase lo que pase». Mariana, sintiéndose cada vez más acorralada por sus propias emociones, se levantó de la mesa. «Necesito un momento. Esto es demasiado para mí». Salió al exterior, dejando a Valeria y Alejandro en la mesa. Ambos se miraron, compartiendo un momento de comprensión mutua. «Parece que todos necesitamos claridad», dijo Valeria finalmente. «Sí, y creo que eso solo llegará con el tiempo», respondió Alejandro. Después de unos minutos, Mariana regresó, su rostro más tranquilo pero con una decisión tomada. «Creo que necesito alejarme por un tiempo. No es justo para ustedes ni para mí seguir así. Quizás la distancia me ayude a entender lo que realmente quiero». Valeria y Alejandro asintieron, aceptando su decisión, aunque sabían que les costaría. Los tres salen del café y cada uno se dirige en diferentes direcciones. Las luminosas calles de la Ciudad de México los rodearon, recordándoles que incluso si sus caminos se separaran por ahora, el futuro todavía estaba lleno de posibilidades. Han pasado 3 meses desde aquella noche en el Café de los Sueños. La vida siguió su curso en la Ciudad de México, aunque para Valeria, Mariana y Alejandro, todo parecía haber cambiado. El tiempo y la distancia les dieron el espacio necesario para reflexionar sobre lo sucedido y encontrar, de alguna manera, su propio camino. Valeria, tras el encuentro en el café,
tomó la decisión de enfocarse completamente en su arte. Encontró un pequeño colectivo de artistas en Coyoacán, donde comenzó a exponer sus dibujos y a conectar con otras personas que compartían su pasión. Su arte, que antes reflejaba caos y dolor, ahora estaba impregnado de esperanza y crecimiento. Cada trazo parecía una declaración de libertad y de su capacidad para avanzar. Una tarde, mientras organizaba su nueva exposición, recibió un mensaje inesperado de Alejandro: «Estoy orgulloso de ti. Me encantaría asistir a tu inauguración, si me lo permites». Valeria sonrió al leerlo. Aunque su relación con Alejandro había cambiado, el cariño que sentía por él seguía intacto. Por su parte, Alejandro también había pasado por un proceso de transformación. Después de la noche en el café, decidió que era momento de dejar de lado su fachada de perfección y enfrentar las emociones que había evitado durante tanto tiempo. Comenzó a trabajar con una organización sin fines de lucro que brindaba asesoría legal a comunidades vulnerables, algo que siempre había querido hacer pero nunca se había atrevido. Su trabajo lo llevó a viajar a varias partes del país, donde encontró una satisfacción que nunca había experimentado en su bufete anterior. Una noche, mientras revisaba algunos documentos en su nueva oficina, recibió una invitación de Valeria para su exposición. No lo dudó ni un momento, asistiría. Mariana, tras su despedida en el café, decidió cumplir su promesa de alejarse. Viajó a París, donde había recibido una oferta para trabajar en una galería que admiraba desde hacía años. Aunque su corazón seguía dividido, sabía que necesitaba este tiempo para reencontrarse y entender que quería realmente. En París, Mariana redescubrió su amor por la fotografía. Pasó días caminando por las calles, capturando momentos cotidianos y explorando su propia identidad a través de su arte. En su mente, Valeria y Alejandro seguían presentes, pero ahora como recuerdos que la ayudaban a crecer en lugar de atormentarla. Un día, mientras organizaba una nueva serie de fotografías para una exposición en París, Mariana decidió enviar un mensaje a Valeria: «Espero que estés bien. Quiero que sepas que siempre pienso en ti con cariño. Te deseo lo mejor». No esperaba respuesta inmediata, pero el simple acto de escribirlo la hizo sentir en paz. La noche de la inauguración de la exposición de Valeria llegó. El lugar estaba lleno de vida, con amigos, colegas y desconocidos admirando sus dibujos. Cada obra contaba una historia, una mezcla de lo que había vivido y lo que había aprendido. Esteban, como siempre, estaba a su lado, asegurándose de que todo estuviera perfecto. Entre los asistentes, Valeria reconoció a Alejandro, quien la saludó con una sonrisa cálida. Cuando se acercó a él, ambos se abrazaron, dejando atrás cualquier rastro de tensión del pasado. «Valeria, estoy impresionado. Tus dibujos siempre han sido hermosos, pero ahora tienen algo más, algo que refleja quién eres realmente». «Gracias, Alejandro. Este tiempo me ayudó a encontrar mi voz, tanto en el arte como en la vida». Mientras conversaban, una mujer se acercó a Valeria con un sobre en la mano. «Esto llegó esta tarde. Parece que es de París». Valeria tomó el sobre, reconociendo inmediatamente la letra de Mariana. Con cuidado, lo abrió y encontró una carta junto con una fotografía. La imagen mostraba una calle parisina al atardecer, con luces cálidas y sombras que se entrelazaban en perfecta armonía. Al reverso, Mariana había escrito: «A veces, la distancia no significa olvido. Gracias por enseñarme a ver el mundo con nuevos ojos. Con cariño, Mariana». Valeria sintió una mezcla de emociones al leer la carta. Aunque sabía que el capítulo con Mariana había quedado atrás, también entendía que había marcado su vida de una manera profunda y significativa. Guardó la carta en su bolso, decidida a responder más tarde. La exposición fue un éxito, y al final de la noche, Valeria salió a caminar por las calles iluminadas de la colonia Roma. Alejandro la acompañó por un rato, hablando sobre sus nuevos proyectos y recordando momentos compartidos. «¿Crees que todo esto nos hizo más fuertes?», preguntó Alejandro, deteniéndose bajo una farola que proyectaba su sombra en el pavimento. Valeria lo miró, con una sonrisa tranquila.
Creo que sí. A veces, el dolor y la confusión nos enseñan más que cualquier momento de felicidad. Lo importante es lo que hacemos con lo que aprendemos. Alejandro asintió, sintiendo que sus palabras resonaban con verdad. Gracias por permitirme ser parte de esto, Valeria. Me alegra ver en quién te has convertido. Y yo agradezco que siempre hayas estado ahí, Alejandro. Aunque nuestros caminos sean diferentes, siempre llevaré conmigo lo que aprendí contigo. Se despidieron con un abrazo, y Alejandro se alejó, dejando a Valeria con la brisa nocturna acariciando su rostro. Valeria entra a su departamento, coloca la fotografía de Mariana junto a uno de sus dibujos favoritos. Mira por la ventana y observa las luces de la ciudad brillar como pequeñas estrellas. Una sonrisa aparece en su rostro mientras saca su cuaderno y comienza a dibujar algo nuevo, algo que refleje no solo lo vivido, sino también lo que está por venir. La vida continúa, llena de posibilidades y nuevos comienzos.